mensaje que ya, como compartimos hace unas semanas, hemos comenzado una serie de predicaciones que comenzamos eso hace ya una semana, con el título El Evangelio, Poder de Dios para la Salvación. Y que, como ya explicábamos en su momento, este título que hemos querido poner a nuestra serie, pues es una declaración hecha por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. No es un título que surgiera de nuestro intelecto o que éramos originales a la hora de buscar un título para esta serie, sino que son palabras declaradas por el propio apóstol Pablo, que el Señor puso en su corazón, y como digo, encontramos en Romanos 1, 16. Y aunque a modo de introducción ya ese pasado domingo pudimos hacer un primer acercamiento hacia ciertos aspectos que tienen relación con el Evangelio, evidentemente lo que compartimos ese domingo fue simplemente un esbozo, podríamos decirlo así, de lo que en la voluntad del Señor queremos ir desarrollando y transmitiendo durante la semana. Y bueno, como decimos, en la voluntad del Señor, lo que queremos es ir viendo durante este tiempo y durante las próximas predicaciones, pues cómo nuestro dibujo, si me permiten la expresión, va tomando forma y vamos entendiendo y vamos comprendiendo poco a poco realmente lo que es el Evangelio y lo que es el poder de ese Evangelio para salvación. Con el paso de las semanas iremos haciendo o llevando a cabo esos trazos que nos irán poquito a poco manifestando, ¿no?, ese dibujo completo que al final buscamos y deseamos permita entender en cada uno de nosotros la grandeza de ese Evangelio, el poder de ese Evangelio y la necesidad de predicar ese Evangelio. Y como decíamos en su momento, y lo volvemos a recordar en esta mañana, con esto también apuntamos principalmente a dos objetivos. Por un lado, hacia aquellos que no son creyentes, pues anhelando sinceramente en nuestros corazones que la luz del Evangelio pueda alumbrar también en ellos, llegando a entender por la voluntad y por la gracia de nuestro Dios, mediante las predicaciones y los ejemplos que iremos viendo, ese mensaje salvador que contiene dicho Evangelio y que realmente puedan apropiar para su vida. Ese es uno de nuestros objetivos. Quizás, si a mí me dijeran, probablemente sea el principal de nuestros objetivos. Que la palabra que vamos a compartir próximamente y los ejemplos que iremos viendo a lo largo de la semana traigan luz a los corazones que aún andan en tinieblas y que realmente Dios los pueda sacar de las tinieblas para atraerlos a su luz admirable. Pero también buscamos otro objetivo, y es que nosotros, los cristianos, los creyentes, los que decimos que realmente hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues a través de estos mismos ejemplos sea avivado el fuego de la proclamación de la palabra de Dios. Sea avivado en nuestros corazones el deseo de llevar el Evangelio. Y que cada uno de nosotros podamos tomar cada día mayor valor y confianza. Y que con un amor que se hace plenamente obediente hacia aquel que nos ha enviado a predicar, podamos cada uno de sus hijos ser partícipes de la extensión del reino de Dios en la tierra. Esos son los dos objetivos principales que queremos buscar durante todo este tiempo. Alentar a aquellos que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, a ver en el Evangelio la verdad salvadora. Y por otro lado, alentarnos
a nosotros, hermanos, a entender la urgencia y la necesidad de proclamar las buenas nuevas como respuesta de obediencia y de amor a nuestro Señor. Así que eso es lo que deseamos y eso es lo que nos proponemos en la voluntad del Señor durante las próximas semanas. Así que para comenzar hoy, dando ya forma a ese dibujo, nos vamos a trasladar a esta lectura que les he invitado a buscar en el libro de Hechos, capítulo 8 del 26 al 40. Este primer ejemplo que vamos a ver de muchos que iremos viendo, donde encontramos al Evangelio actuando con poder para salvación. Y les invito a que nos pongamos nuevamente en pie para tener dicha lectura de la palabra. Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40. Dice así la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Señor y Padre Celestial, ahora, Señor, ponemos delante de ti esta tu palabra, Padre, para que tú, Señor, puedas obrar a través de ella el fruto para el que tú la estás enviando a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que no haya ningún solo corazón, ni un solo oído que en esta mañana se cierre a la voz de tu palabra, sino que tú, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, derrames sabiduría y discernimiento. También, Señor, la traigas para llevar fe a los corazones que aún están endurecidos y sean ablandados por tu palabra, Señor, y preparados para poder recibir a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador. Confiamos en el poder de tu palabra y es por eso, Señor, que delante de ti queremos en esta mañana que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, creo que hemos compartido una lectura que es bastante conocida por todos nosotros, o por lo menos creo que por la gran mayoría. Este acontecimiento que nos narra
Lucas, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, como hemos leído, de los versículos del 26 al 40. Es el primer ejemplo que vamos a escoger de todos los que iremos viendo a lo largo de las próximas semanas, para que entendamos y veamos realmente cómo el poder del Evangelio actúa para salvación, el poder de Dios por medio del Evangelio para salvación. Y antes de entrar de lleno en nuestro texto, que evidentemente tampoco por ser un texto histórico vamos a encontrar mucha doctrina, pero sí la necesaria para entender lo que estamos compartiendo. Pero antes de entrar en él, me gustaría que pudiéramos hacer un recorrido. Y yo les invito a que podamos tener nuestras Biblias en nuestras manos, simplemente para que vayan pasando las hojas, fijándose un poco en ese recorrido que queremos hacer. Porque es interesante que podamos ver los acontecimientos que se habían sucedido anteriormente a este episodio. Es muy interesante que podamos ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había pasado y qué era lo que estaba pasando en aquel momento en el que Felipe fue enviado por el Señor al encuentro de aquel hombre. Y evidentemente, pues vamos a irnos desde el capítulo 1, yo les invito a que vayan al capítulo 1 de Hechos, y desde ahí comencemos un poquito ese recorrido hasta que lleguemos a nuestro capítulo. Voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Pero tampoco quiero que vean esto como una simple introducción a nuestro mensaje, sino que es parte de nuestro mensaje, ¿vale? Este recorrido no es simplemente una introducción, sino que forma parte de nuestro mensaje, porque nos va a ayudar a entender cómo se estaba produciendo, ¿verdad?, el crecimiento de la Iglesia, cómo se estaba produciendo la extensión del Evangelio y cómo el poder del Evangelio de Dios estaba obrando para salvación. Así que no es una parte de la historia, es la historia misma, aunque sí es verdad que la vamos a intentar resumir lo máximo posible. Ya en el capítulo 1 de Hechos, Lucas empieza hablando. Él escribe este libro a un hombre llamado Teófilo, y bueno, no vamos a entrar en muchos más detalles, realmente no se sabe mucho acerca de este hombre, pues la manera en la que él se dirige hacia este hombre nos hacen pensar que era alguien importante, alguien que tenía un alto cargo, una importancia muy grande, quizás un romano al cual él estaba escribiendo. Recuerden que él ya había escrito el Evangelio de Lucas también para él, y bueno, comienza evidentemente pues dedicándole estas palabras de lo que iba a escribir a continuación. Y lo primero que este hombre Lucas le empieza a hablar a Teófilo fue acerca de las apariciones y de los encuentros que Jesús, que ya había resucitado, tuvo con sus discípulos. Y cómo Jesús había mandado a sus discípulos que se mantuvieran juntos en Jerusalén y que estuvieran allí hasta que ellos pudieran recibir la promesa del Padre, que Él ya las había anunciado. Si fuéramos a los evangelios, veríamos cómo una de las cosas que hizo el Señor Jesús con sus discípulos fue decirles que cuando Él ya no estuviera, recibirían de parte del Padre al Espíritu Santo. Esa era la promesa que ellos debían de esperar, la venida del Espíritu Santo, como leemos en el capítulo 1 de Hechos, versículos 4 y 5. Y con el cumplimiento de esa promesa, con la venida del Espíritu Santo, dice el versículo 8 del capítulo 1, que entonces ellos recibirían poder y le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquellos discípulos, aquellos apóstoles tenían que esperar en Jerusalén juntos hasta que la promesa fuera cumplida y el Espíritu Santo viniera y de esa manera fueran llenos de poder para ser testigos de Cristo, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Así que la gran comisión que el Señor Jesucristo les había dado, si recordamos, ¿verdad?, cuando Él ascendió, todavía no iba a comenzar. Y no lo iba a hacer hasta que ellos fueran llenos del Espíritu Santo, el cual les iba a otorgar el poder para que fueran, dice, testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y efectivamente fue así como pasó, ¿verdad? Y ya en el capítulo 2, llegado el día de Pentecostés, cuando los apóstoles seguían allí reunidos, unánimes, vemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y allí se encontraban los 12 apóstoles, ¿sí? Evidentemente ya no estaba Judas, porque Judas había muerto. Recuerden que él había traicionado a Jesús y se había suicidado. Pero sin embargo, aquellos apóstoles, Pedro se levanta y les recuerda que era necesario volver a ocupar ese puesto. Y ellos eligen a Matías en sustitución de Judas, como leemos en el capítulo 1 del 12 al 26. Así que allí estaban los 12 apóstoles reunidos en el aposento con el resto de discípulos que allí también se encontraban. Y vino en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Miren, aquel acontecimiento fue un acontecimiento que no pasó desapercibido. De hecho, fue realmente un acontecimiento grandioso. De tal manera, nos dice la palabra en los versículos 5 y 6 del capítulo 2, que gran multitud del pueblo de Jerusalén se acercó hasta la casa donde estaban aquellos hombres para ver qué era lo que estaba sucediendo. En respuesta a toda aquella gente que se había acercado hasta aquel lugar, nos dice Hechos que Pedro se levantó, evidentemente movido por la dirección de Dios. ¿Y qué hizo? Pues les predicó de Cristo a todos aquellos que estaban allí congregados, o lo que es lo mismo, les anunció el Evangelio. ¿Y saben cuál fue el resultado de esa primera predicación de Pedro? Yo creo que muchos lo sabemos, ¿verdad? ¿Saben qué fue lo que sucedió? Bueno, pues fue un resultado, como diríamos, que manifestó de una manera clara y sin paliativos el poder de Dios para salvación. Porque, como leemos en los versículos del 40 al 46 de este capítulo 2, muchos recibieron la palabra. Dice el versículo 41 que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Y a partir de este momento, ¿saben lo que surge? ¿Saben qué es lo que nace? La iglesia. La iglesia nace desde aquel instante, con aquella multitud que, como decíamos, empezaron a reunirse, a congregarse, a tener la oportunidad de compartir juntos. Es lo que hemos leído y lo que leemos en el capítulo 2, versículos del 43 al 47, que nos hablan de la vida, dice, de aquellos primeros cristianos. Vemos el nacimiento de la iglesia compuesta por multitudes que en arrepentimiento y fe creyeron en el Evangelio que les estaba siendo anunciado e hicieron de Cristo el Salvador y Señor de sus vidas. Miren, estos primeros pasos de la iglesia que encontramos en Hechos parecen que venían acompañados de buenos momentos, ¿verdad? Aquellos hermanos se reunían y juntos, unánimes, alababan, compartían, dicen que tenían todas las cosas en común y había en ellos un gran gozo y una gran alegría, como leemos en los versículos del 43 al 47. Dice que había en ellos alegría y sencillez de corazón. Estaban gozosos y estaban realmente animosos y entusiasmados de compartir del Señor juntos. Sin embargo, como seguimos leyendo más adelante, más pronto que tarde las circunstancias empezaron a cambiar en la iglesia.
Y como ya sucediera cuando estaba nuestro Señor Jesucristo vivo, y como ya Él mismo había advertido en varias ocasiones a sus discípulos, si a Él lo habían perseguido, ellos debían de esperar lo mismo. Si a Él lo habían perseguido, ellos también debían de esperar lo mismo. Una vez más, aquellos que ya habían sido opositores de Cristo, aquellos que durante el tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo en vida, ministrando y se encontró con aquellos que se opusieron a sus enseñanzas y a su vida, volvían a rebelarse contra Dios, pero ahora actuando contra la iglesia, ahora actuando contra los creyentes que, como hemos visto hasta este momento, se estaban reuniendo diariamente con sencillez de corazón y con alegría. Ahora se estaban uniendo para luchar contra aquellos que estaban preparados para llevar la enseñanza de la obra y la persona de Cristo. Y se estaban rebelando contra ellos, actuando contra los discípulos y contra la iglesia y contra la proclamación del Evangelio, como veremos a continuación. Miren, y aunque ellos mismos, esos opositores, llegaron a ser receptores del Evangelio, como podemos ver más adelante cuando, por ejemplo, Pedro y Juan, en el capítulo 4, los encontramos en aquel concilio, y Pedro y Juan les hablaron y les presentaron las evidencias de quién era Cristo. Sin embargo, aún así todo, aquellos hombres se opusieron totalmente a Él y volvieron a posicionarse de espaldas a Dios. ¿Y saben lo que llegaron a hacer? Llegaron incluso a amenazar y a intimidar a los apóstoles. ¿Para qué? Dice, para que dejaran de hablar de Jesús. Eso lo pueden ver en el capítulo 4, los versículos 17 y 18. Dice que ellos intimaron, ¿verdad? Los llamaron y los intimaron y les dijeron que no hablaran más de aquel nombre. Sin embargo, ¿saben cuál fue la respuesta que Juan y Pedro les dieron? Pues sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 20. Dice, porque no podemos, 19 y 20, Pedro les dijo, mas Pedro y Juan le respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que estaban enfrentando la iglesia a una oposición, aquellos líderes religiosos que ya en su momento se habían opuesto al ministerio de Cristo, ahora se estaban oponiendo al ministerio de la iglesia, se querían oponer a la extensión del Evangelio, querían que ellos no hablaran más de Cristo. Pero sin embargo ellos no podían, dice, dejar de decir lo que habían visto y oído. Pero esto simplemente fue el inicio, hermanos y amigos, de lo que todavía estaba por suceder. Aún así, Dios ya empezaba a obrar en su misericordia en la vida de la iglesia, de los discípulos, para prepararlos. Y si nos fijamos a continuación en los versículos del 23 al 31 de este capítulo 4, vemos cómo la iglesia, a pesar de haberse encontrado ya con este inicio de oposición, ¿qué fue lo que hizo? Unirse a orar. ¿Y a orar por qué? Pues a orar, dice, para que Dios les diera denuedo y valor para seguir compartiendo el Evangelio. Esa era la inquietud y el deseo de los corazones de aquellos que, aún siendo perseguidos, estaban teniendo en sus vidas el deseo de seguir anunciando y proclamando las buenas nuevas de salvación. La vida de la iglesia se sigue desarrollando en los siguientes capítulos, aunque cada vez con mayores dificultades. Pero esto, hermanos, no estaba apagando ni el gozo, ni la alegría que aquellos cristianos tenían por seguir compartiendo el Evangelio de Jesús. También en los capítulos siguientes vemos cómo Lucas
nos empieza a narrar acontecimientos que se estaban produciendo también en el seno de la iglesia y que tenían que ver con la vida de esta. Y uno de esos acontecimientos, que es el que nos interesa en esta mañana, por tener vínculo con el texto que hemos compartido al inicio, uno de esos acontecimientos es el que nos encontramos en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 7. Y aquí en este pasaje, Lucas nos narra cómo la iglesia, que seguía creciendo, pues por causa de ese crecimiento empezó también a tener problemas. Y uno de esos problemas con los que se encontraron, aunque sabemos que el crecimiento era de bendición, fue, dice Lucas en este texto, que los judíos griegos consideraron que las viudas de ellos no estaban siendo bien atendidas en las necesidades diarias por parte de los judíos hebreos. ¿Y qué hicieron? Pues le trasladaron esta queja, dice este texto, a los apóstoles. Y los apóstoles, hermanos, entendiendo que ellos no podían dejar de orar y de predicar la palabra, dieron un consejo a la congregación. ¿Y cuál fue ese consejo? ¿Cuál fue la exhortación que ellos le dieron? Pues dice este capítulo 6, en versículos 3 y 4, miren, busquen de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar este trabajo. Ellos le dijeron, miren, lo que tenemos que hacer es busquen ustedes a 7 personas, a 7 varones, a 7 hombres que estén realmente preparados, con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que ellos se puedan encargar de este trabajo. ¿Por qué? Porque les dijeron los apóstoles, nosotros, dice el versículo 4, tenemos que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, podemos aprender muchas cosas de este texto, lo cual es importante y es interesante, tanto a nivel de quizás de la organización de la iglesia, como también de las responsabilidades que el Señor va poniendo en miembros de la iglesia y sobre todo también en la responsabilidad que adquieren los ancianos y los pastores. Pero evidentemente tampoco vamos a detenernos ahora en esto. Pero sí hay algo que es importante destacar, y es este punto. Aquellos hombres sabían algo que era fundamental, y es que ellos estaban puestos para seguir llevando la palabra de Dios. Ellos tenían que mantenerse firmes y fieles en oración, persistiendo en el ministerio de la palabra. Así entonces vemos cómo hasta este momento, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, tanto por un lado con esos elementos externos, ajenos a la iglesia, como eran toda esa oposición que se estaban encontrando, como también con algunos elementos que ya empezaban a darse en la vida propia de la iglesia, esto no impidió que la palabra se siguiera predicando, que el evangelio se siguiera proclamando y que, como vemos, tuviera aún la prioridad en los corazones, tanto de los apóstoles como de todos aquellos discípulos que amaban realmente al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa era la prioridad, hermanos, que Dios había puesto en ellos. La prioridad de Dios, la prioridad de Cristo, tiene que ser predicar. Era la prioridad que había puesto en sus corazones, en estos apóstoles y discípulos, la de predicar el evangelio. Y saben, también tiene que ser nuestra prioridad. La prioridad de la iglesia es que más y más almas puedan llegar al conocimiento de la verdad por el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, y que de esa manera también ellos puedan entrar a formar parte del reino eterno de Dios. Bueno, de aquellos 7 hombres que fueron escogidos, que nos hemos encontrado en este capítulo 6, hay uno que conocemos, ¿verdad? ¿Quién era? Pues evidentemente Felipe. Felipe,
aquel que hemos leído tuvo el encuentro con el eunuco. Si nos fijamos en la lista de estos hombres que fueron escogidos, en el versículo 5 del capítulo 6 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, aquí ya nos encontramos a nuestro hombre, ¿no? A uno de los protagonistas de nuestra historia, a Felipe. Vemos que él fue uno de aquellos 7 hombres escogidos para ser usados por la Iglesia en el servicio hacia las viudas en sus necesidades. Y no lo vamos a hacer ahora, ya volveremos después a este capítulo porque evidentemente queremos analizarlo. Pero vamos a seguir, que ya nos queda poco, con la historia de la Iglesia hasta ese momento en el que Felipe tiene el encuentro con el eunuco. Y miren, junto con Felipe fueron llamados otros hombres, pero hay uno del que Lucas hace mención, y este es Esteban. Esteban fue un hombre, dice Lucas en el capítulo 6, versículo 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y este hombre, Esteban, dice el versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban se dedicó también a llevar el Evangelio. Esteban se dedicó a compartir el Evangelio y con poder Dios estaba refrendando lo que él estaba haciendo. Pero ¿saben qué sucedió? Que pronto este hombre fue arrestado y fue llevado con falsas acusaciones de blasfemia contra Dios ante el juicio. Y allí, siendo acusado injustamente, finalmente entregó su vida, murió, dieron muerte a Esteban. Y yo no sé si esto nos suena de algo, ¿verdad? Acusarlo falsamente, llevarlo ante un consejo que con mentiras y engaños lo condenó a una muerte injusta y fue muerto, apedreado. Esteban se convierte así en el primero en sufrir y en morir por Cristo y por el amor a Cristo. Por su fe en Cristo y por su amor a Cristo, Esteban se convierte en ese primer mártir cristiano. Por querer llevar una vida en total sumisión de fe y de amor y de obediencia a Dios bajo el control de su Espíritu Santo, el cual, como hemos visto, le movió a predicar el Evangelio. Y lo hizo incluso ante aquellos que lo estaban condenando a morir. Porque si leemos el capítulo 7 de Hechos, en esa defensa que Esteban hace de su ministerio, él presenta a aquellos que lo estaban condenando cuál era la razón de su fe. Esteban presenta a Cristo como el Mesías y condena la incredulidad y el rechazo de aquellos líderes religiosos. Hermanos, Esteban no se cayó ni siquiera estando en aquel momento en el lugar que muy probablemente él sabía del cual ya no saldría con vida. Esteban estaba allí y él le estaba dando razón de su fe a aquellos que luego lo condenarían y lo matarían. Y fíjense, estas palabras de Esteban, este hecho de que él les manifestara a aquellos líderes religiosos, cómo ellos estaban dándose la espalda a Dios, cómo Dios les estaba revelando quién era Cristo, pero cómo sin embargo ellos estaban ofuscados en no reconocer a Cristo como el Mesías y el Salvador de sus vidas. Pues aquellas palabras de Esteban enfurecieron tanto a aquellos líderes, enfurecieron tanto a aquellos religiosos, que dice el capítulo 8, los versículos 1 al 3, que desde ese mismo día comenzó una persecución contra toda la iglesia. Miren, en el capítulo 8 leemos en los versículos del 1 al 3, y Saulo,
Ya veremos más adelante, en otras predicaciones de este hombre, quién fue Saulo, pero yo creo que ya lo sabemos. Y Saulo consentía en su muerte. Y fíjense qué sucedió en aquel mismo día. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Increíble, ¿verdad? En apenas un recorrido de 8 capítulos, hemos visto cómo la iglesia que Cristo empezó a formar y que en un primer inicio tuvo la oportunidad de congregarse y de compartir con gozo y alegría juntos y con ánimo, ahora se estaba encontrando en una situación realmente atroz de persecución, la cual estaba siendo llevada a cabo de una manera terrible, donde estaban asolando, dice la iglesia, entrando casa por casa para arrastrar a hombres y a mujeres a la cárcel. Esteban había muerto, era uno de ellos. Y evidentemente el pensamiento que podría surgir en cada persona era: ¿qué pasará con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Imagínense. Sin embargo, aunque la vida inicial de la iglesia estaba siendo trastocada y trastornada, leemos en el versículo 4 algo impactante, y es que nada, absolutamente nada, podía apagar el gozo de la salvación que cada uno de aquellos creyentes estaba teniendo en su corazón. Y fíjense lo que sucedió. Dice el versículo 4 del capítulo 8: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fíjense, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que ellos estaban sufriendo, de lo que estaban viviendo, nada estaba impidiendo que el gozo de la salvación que estaba en sus corazones dejara de moverlos a compartir las buenas nuevas de salvación. Y entonces dice que fueron esparcidos por Judea y Samaria. Y fue ahí, en Samaria, en donde acabó nuestro protagonista, Felipe. Leemos en los versículos siguientes del capítulo 8, dice el versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe había llegado hasta aquel lugar. Fíjense, no sabemos cuándo tuvo la oportunidad Felipe de encontrar o de conocer del Señor. Sabemos que está desde el inicio de la iglesia. Y aquel hombre fue llamado como uno de aquellos 7 puestos para servir a las mesas de las viudas. Pero ahora, fíjense, por causa de aquella persecución, por causa de lo que estaba sucediendo en la iglesia, que tuvieron que salir huyendo. Pero sin embargo, sin dejar de predicar el Evangelio, Felipe acabó, dice, en Samaria. Aquel hombre, Felipe, es reconocido entonces como ese primer misionero que nos encontramos nombrado en la palabra. No lo vamos a leer, pero en este capítulo 8 vemos cómo Dios usa grandemente y poderosamente a Felipe para que precisamente de una manera increíble el Evangelio se empiece a propagar por toda Samaria. Y al igual que había sucedido desde el principio en Jerusalén, dice la palabra que muchos empezaron a creer en el Evangelio de Dios que Felipe les predicaba. Y miren, tal fue la repercusión y tal fue el alcance del Evangelio que Felipe estaba trayendo a ese pueblo en Samaria, que dice la palabra que tan pronto llegaron estas noticias a los apóstoles que sí se encontraban en Jerusalén. Ellos enviaron a Pedro y a Juan hasta Samaria para corroborar que efectivamente era así. Y lo podemos leer en el versículo 14 de este capítulo 8.
Miren, era tal el impacto, era tal lo que estaba sucediendo en Samaria con el Evangelio y con el poder de la palabra, que cuando las noticias llegaron a los apóstoles que se encontraban en Jerusalén, enviaron a Pedro y a Juan a corroborar, a ver que realmente también estaba sucediendo allí, que el Evangelio estaba siendo predicado. Hay un detalle que no sé si se habrán fijado, pero efectivamente el mandato de Cristo a sus discípulos se estaba cumpliendo. El mandato de ir a predicar el Evangelio, siéndole testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se estaba cumpliendo. Y es aquí entonces, en medio de todos estos acontecimientos que hemos visto hasta ahora, y es aquí donde está Felipe en Samaria, teniendo, permítanme la expresión entre comillas, un exitoso ministerio con la proclamación del Evangelio, cuando aparece el Espíritu del Señor y le da una orden a Felipe, que a priori podría parecernos extraña y sin sentido. Y es aquí donde volvemos a encontrarnos en nuestra lectura, esta lectura que hemos compartido hoy, del capítulo 8, del 26 al 40. Y en el versículo 26 vemos que dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren, el Señor había enviado un mensajero, un ángel, a Felipe, y ese ángel le dio una orden, y la orden era clara por parte del Señor: Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una traducción también quizás más real de ese ve hacia el sur era a la hora del mediodía. Es decir, aquel ángel del Señor le estaba diciendo a Felipe: mira Felipe, levántate ahora y ve a este camino desierto a la hora del mediodía, a este camino que va desde Jerusalén a Gaza. Ve a ese camino desierto al mediodía. Miren, en aquel tiempo habían dos caminos que eran usados para llegar desde Jerusalén a Gaza. Y el camino por el cual Dios había mandado a Felipe era precisamente el camino menos usado. Era el camino menos transitado. Era el camino por el que casi nadie solía viajar. Sin embargo, él había recibido la orden de ir por ese camino menos frecuentado y encima probablemente a la hora del mediodía, que era la hora menos frecuentada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Pues dice el versículo 27 que él se levantó y fue. Felipe se levantó y fue. En ningún momento, hermanos, vemos a Felipe dudar acerca de la orden que Dios le había dado. En ningún momento vemos a Felipe cuestionándose esta orden del Señor. Y probablemente podía haberlo hecho con razón. Señor, mira, estoy ahora mismo en una ciudad abierta al Evangelio. Estoy en una ciudad donde tú me estás usando para predicar con poder, donde vemos que muchos están acercándose hasta ti a través del Evangelio. Y ahora me mandas a ir a un camino desierto, abandonado. ¿Con qué propósito, Señor? Podía haberlo hecho. Pero miren, hermanos, Felipe en ningún momento exclamó duda alguna, ni cuestionó la orden que estaba recibiendo. Simplemente él obedeció. Evidentemente esta obediencia solo podía surgir de un corazón que estaba lleno de fe y de un corazón que estaba lleno de confianza y que se había entregado por completo a un control absoluto por parte de Dios. Si volvemos por un momento al capítulo 6, donde antes encontramos la elección de estos hermanos y vemos que allí estaba incluido Felipe, encontramos en este capítulo, en el versículo 3, al menos 3 cualidades que caracterizaban la vida de aquellos hombres y por lo tanto tenía que caracterizar también la vida de Felipe. Y muy rápidamente, hermano, miren, dice el versículo
3 de este capítulo 6, que los apóstoles les habían dicho a aquellos hermanos de la iglesia: busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Por lo menos 3 cualidades vemos aquí que tenían que tener aquellos hombres, y evidentemente eran 3 cualidades que tuvo que tener Felipe. Primero, un buen testimonio. Es evidente que en aquel momento en el que aquellos hombres tenían que nombrar a personas que se iban a encargar de administrar una ayuda, como era la ayuda de la viuda, donde probablemente no solamente iban a administrar alimentos, sino que probablemente también el dinero que era usado para esos recursos, era necesario que se buscara a hombres que tuvieran un buen testimonio, hombres que realmente fueran íntegros, hombres que realmente fueran serios y que se supiera que evidentemente iban a responder con esa responsabilidad y seriedad al ministerio que se les estaba encomendando. Sin embargo, quizás, a lo mejor ahora, con el encuentro con el eunuco, nos pueda parecer que esto vale de poco. Quizás no entendemos ahora de qué puede valer esto en su encuentro con el eunuco. Pero miren, hermanos, este testimonio también nos habla de aquellos que con sus vidas alcanzan a manifestar el Evangelio en el que han creído. Este testimonio también nos hace referencia de personas a las cuales se alcanzaba a ver en ello personas que realmente estaban viviendo el Evangelio en el cual habían creído. Y cómo este Evangelio se estaba manifestando de una manera clara y evidente en su vida. Y saben, en alguna manera esto fue usado por Dios, como el resto de las cualidades que veremos a continuación, para que aquel etíope pudiera hacer subir a Felipe a su carruaje con confianza. Probablemente este testimonio, ser visible en Felipe, que realmente era un hombre transformado, un hombre cambiado por el Evangelio, no pasó desapercibido de alguna manera por aquel etíope, para que él pudiera hacerle subir con confianza sobre su carruaje. Por poco que fuera, el testimonio de Felipe tuvo que mostrar la verdad que él conocía y en la cual él creía hacia aquel hombre. Y esto también es muy importante que nosotros lo aprendamos, hermanos. Es muy importante que entendamos que aunque el Evangelio es el poder de Dios para salvar, el mensajero también es importante. Y esto es algo que tenemos que pensar, tenemos que valorar y que tenemos que rogar a Dios que nos dé entendimiento en este sentido. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, pero nosotros, como mensajeros, tenemos una labor muy importante. El mensajero tiene que conocer y tiene que vivir el Evangelio. Miren, cuando Lucas comienza dirigiéndose a Teófilo en el capítulo 1, en el versículo 1, le dice lo que Jesús hacía y enseñaba. Leemos en el capítulo 1, dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermano, Jesús vivió todo lo que enseñó. Y nosotros tenemos que vivir también aquello que anunciamos. ¿Saben? Una de las cosas, o uno de los llamados que encontramos en muchas de las cartas escritas a las iglesias, precisamente es esto: a vivir aquello que hemos recibido. John MacArthur dice lo siguiente: evangelizar es decir a las personas que Dios salva del pecado. Lo que adorna ese mensaje o lo hace creíble es una vida santa que demuestre claramente que Dios puede salvar del pecado. Y sigue diciendo: proclamar el mensaje erróneo es trágico, pero también lo es anunciar la verdad sin mostrar mucha evidencia de que esta verdad haya transformado la vida de quien lo anuncia. Y es así, hermano. Sin lugar a dudas, el poder y la salvación es de Dios.
El poder está en su Evangelio. Pero para poder proclamarlo, nuestro testimonio tiene que corresponderse con el Evangelio. Nuestra vida tiene que manifestar que realmente el Evangelio ha producido un cambio en nosotros y que sea la evidencia del poder de ese Evangelio. Felipe lo sabía y por lo tanto él también lo vivía, como hemos comprobado. En segundo lugar, tenía que ser, dice, alguien lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 leemos: sed llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis, ¿verdad?, con vino. El ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que dejar que todas las áreas de nuestra vida estén sometidas bajo el control de Dios. El ser llenos del Espíritu Santo significa que toda nuestra vida, todo nuestro ser, todos nosotros estamos bajo el control de Dios. Y es por medio de su palabra que el Espíritu Santo usa, por medio del cual, aplicándola en obediencia a nuestras vidas, el Señor toma ese control. Y eso, hermanos, también tiene que ser en nosotros y tiene que ser un motivo de oración diario. Un motivo de oración diario para nosotros, pero también orar por aquellos hermanos que nos rodean. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Controla por completo nuestra vida. Que todas las áreas de nuestra vida estén bajo tu control. Y así era lo que estaba sucediendo en Felipe. Toda su vida estaba bajo el control absoluto de Dios. Y en tercer lugar, y voy corriendo, lleno de sabiduría. Es decir, que tenía que tener un conocimiento correcto de la Escritura, del contenido de su mensaje. Hermanos, tenía que tener un conocimiento real de la verdad para que de esa manera pudieran proclamarlo con efectividad. Como leíamos antes, ¿verdad? Proclamar un mensaje erróneo es trágico, y ciertamente es así. Si queremos llevar el Evangelio, tenemos que conocer perfectamente ese Evangelio. Si queremos realmente que ese Evangelio impacte y pueda llegar con poder a las vidas, tiene que ser proclamado con un conocimiento real de esa palabra. Por eso el apóstol Pedro nos dice que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cómo podemos estar preparados si no es conociendo la palabra de Dios? Pablo le exhorta a Timoteo a ocuparse en la lectura de las Escrituras, dice en 1 Timoteo 4:13. ¿Para qué? Para que pueda presentarse, dice, delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Leemos en 2 Timoteo 2:15. Tenían que estar preparados, y eso es ser lleno de esa sabiduría, un conocimiento claro de la palabra de Dios, que a la hora de poder compartirlo pueda transmitir claramente el poder del Evangelio. Estas tres cualidades se daban en Felipe. Así que no es extraño que este hombre obedeciera sin dudar a la orden de Dios y se levanta y va. Y miren, allí en ese camino desierto y poco frecuentado, a una hora que lo hacía menos aún, Felipe, dice el versículo 27, se encontró con el eunuco. Miren, por la descripción que nos da Lucas en este texto, este hombre, este etíope eunuco, era un hombre importante, ¿verdad? Él, dice, era un alto oficial de Candace, reina de los egipcios. Candace no era el nombre particular, sino era un nombre que se le daba a las reinas de Egipto, de Etiopía, perdón. Y Candace, pues, era una de esas reinas de Egipto. Y este hombre tenía que ser, pues, de alguna forma lo que llamaríamos hoy su ministro de economía, ¿no? El que llevaba el control de las riquezas de esta reina. Así que ostentaba una posición muy importante. Y probablemente también era un hombre que económicamente estuviera muy bien posicionado. Evidentemente siendo o teniendo el rango que tenía, sin lugar a dudas, ¿no? Y esa economía, pues probablemente incluso le pudo permitir adquirir una copia del libro del profeta Isaías, que era lo que él estaba leyendo en el carruaje. Esto no era fácil, hermano, ni era algo que todo el mundo pudiera hacer en aquella época, de poder comprar o adquirir una copia de un texto bíblico. Y Felipe lo encontró leyendo, dice este texto de Isaías. Además, es muy probable que por su posición este hombre estuviera acompañado
de un importante séquito que lo cuidaba y lo protegía durante todo su viaje. Y saben, este hombre, dice Lucas, nos lo encontramos de regreso, después de haber ido a Jerusalén para adorar. Bueno, este acontecimiento, este hecho que nombra Lucas, de encontrar a este hombre de regreso, de haber acudido a Jerusalén a adorar y de verlo leyendo ahí al profeta Isaías, son acontecimientos que de alguna forma nos muestran claramente que este hombre, en alguna manera, estaba interesado en conocer la verdad de Dios. Era alguien que de alguna forma buscaba conocer la verdad de Dios. Él había realizado un largo viaje desde su tierra para acudir a Jerusalén y poder adorar allí a Dios. Y además, fíjense, sabiendo que a lo mejor cuando llegara, que fue lo más probable, ni siquiera teniendo la oportunidad de entrar en el templo. Porque si este hombre realmente era eunuco, como muchos estudiosos consideran que así lo era, porque en aquella época esa mención podía nacer de dos posiciones. Por un lado, eunuco eran llamados todos aquellos que eran apartados para un servicio gubernamental, pero no eran eunucos físicamente, castrados. Pero luego estaban aquellos que sí lo eran. Y por la mención que hace Lucas, es probable, casi seguramente que lo fuera. Y esto, por la ley de los judíos, era una prohibición para que cualquier persona pudiera entrar en el templo. Pero fíjense, para aquel hombre no fue impedimento, aún sabiendo que quizás no podría entrar, de ir a Jerusalén y piadosamente allí adorar a Dios. Y fíjense, en ese regreso de Jerusalén, casualmente en aquel camino, casualmente a la hora más inusual y mientras iba leyendo este texto, casualmente de Isaías, Felipe se aparece. Yo no sé si pudieron ver algunos una predicación reciente que tuvo nuestro hermano Gustavo Pidal de la Iglesia de León. Yo les invito a que la puedan ver, fue la semana pasada, hablando acerca de la providencia de Dios. Pero aquí no hay casualidades. Lo que pasó en aquel momento no hay casualidad. Que Felipe fuera a un desierto camino no era casual. Que allí se encontrara este hombre etíope regresando de adorar en Jerusalén no era casual. Que se encontrara leyendo al profeta Isaías no era casual. Dios, por medio de su Espíritu Santo, estaba preparando un encuentro para que fuera usado con poder de salvación. Aquel hombre que se encontraba en aquel camino, aparentemente de una manera piadosa, buscaba adorar a Dios en su corazón y quería adorarlo. Y en breve, hermano, en breve, y solo por la gracia y la misericordia de Dios, iba a recibir la revelación del Evangelio para la salvación eterna de su vida. Sigue diciendo nuestro texto que aquel hombre se encontraba leyendo este pasaje, ¿verdad? Y esto lo oyó Felipe. Y fíjense que el Espíritu Santo le dice a Felipe, ven, en el versículo 29, y acércate, júntate a ese carro. En la versión de las Américas dice que Felipe salió corriendo y se juntó allí. Yo no sé cuál podía ser la reacción de los hombres y del séquito que tenía aquel eunuco al ver venir correr a Felipe, a acercarse hacia el carro, ¿verdad? Pero allí se puso Felipe. Y dice que él, Felipe, oyó que este hombre leía al profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Bueno, vemos que evidentemente el eunuco no entendía lo que estaba leyendo, porque de hecho le dice, bueno, ¿y cómo lo haré si alguien no me enseña? Este texto evidentemente no era extraño que no lo entendiera, porque precisamente en aquel momento incluso los propios judíos tenían un debate. Ellos debatían si realmente el profeta, como le dijo también el eunuco a Felipe, estaba hablando de sí mismo, o si el profeta se estaba refiriendo en este texto a Israel, o unos pocos pensaban que sí, que efectivamente hablaba del Mesías. Pero fíjense, si hasta los propios judíos en aquel momento no tenían claro a quién hacía mención este texto, pues evidentemente el eunuco tampoco lo sabría. Así que Felipe, oyéndole, le dice, ¿entiendes lo que lees?
A lo que el etíope le contestó: bueno, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y dice: y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Yo no sé si podemos imaginarnos, hermanos. ¿Se imaginan cuántas veces tuvo que dar gracias a Dios este etíope eunuco de haber permitido que Felipe se subiera y se sentara a su lado? ¿Se imaginan cuántas veces tuvo que dar este hombre gracias a Dios por haber permitido que ese día le dijera a Felipe: ven y siéntate a mi lado? Hermanos, ¿alguna vez te has puesto a pensar y dar gracias a Dios por aquella vez en la que el Señor permitió que pudieras tener la revelación correcta del Evangelio para traer salvación a tu vida? Yo no sé si nos lo podemos imaginar. Sea como fuere, aquel eunuco podía haber reaccionado de muchas otras maneras, ¿verdad? Aquel hombre hubiera dicho: mira, no, ¿qué hace este loco viniendo aquí corriendo? Aléjenlo de mí. O podía haber dicho: bueno, y si yo no lo entiendo, ¿cómo lo vas a entender tú? Pero sin embargo el Señor preparó el corazón de aquel hombre para poder decirle a Felipe: bien y siéntate a mi lado. ¿Y qué hizo Felipe? Pues evidentemente se sentó. ¿Y qué vio en aquel hombre? Pues vio realmente una inquietud por conocer de Dios, porque aquel eunuco le dijo y rogó a Felipe que se sentara con él y que le explicara aquel pasaje. Te ruego que me digas, dice el siguiente versículo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Leemos en el versículo 34. Te ruego, dime, ¿de quién dice esto el profeta? Hasta ese momento la verdad había sido velada para él, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de Felipe, hermano, estaba revelándole la verdad por medio del Evangelio, haciendo que ese velo cayera de sus ojos y de su corazón y realmente conociera por fin al Dios Salvador. Vemos como en el versículo 35 dice: Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Tuvo que ser tremendo, ¿verdad? Tuvo que ser tremendo para el corazón de aquel hombre recibir la revelación correcta de la verdad salvadora de Dios. Tuvo que ser grande ver cómo alguien de una manera precisa y preciosa le transmitió la verdad del Evangelio de Jesús para que éste alumbrara en el corazón de aquel hombre. Miren, hoy en día contamos con muchos hombres de Dios cuyo conocimiento y sabiduría en la palabra nos conmueven al oírlo, ¿verdad? Pues imagínense haber tenido a Felipe al lado. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y Felipe dice que comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Y aquí hay un detalle, y con esto vamos ya acabando, muy importante. Este hombre Felipe no se dedicó a hablarle de su testimonio ni de lo que Cristo había hecho en él. Felipe le habló del Evangelio de Cristo. Miren, nuestro testimonio de conversión nunca debe de sustituir a la predicación de la palabra. Nunca nuestro testimonio debe de sustituir a la palabra, a la exposición del Evangelio de Jesús. Él debe de ser el único protagonista. Nuestro testimonio y nuestra vida deben de quedar a un lado. Ciertamente podemos compartirlo como una evidencia del poder transformador y del nacimiento a esa nueva vida. Pero hermano, prediquemos el Evangelio de Jesús. No fue casual la lectura usada, no fue casual el texto escogido por el Señor. E Isaías fue usado por Felipe, este texto concretamente, para mostrarle a aquel hombre lo que Cristo había hecho por él. Él pudo ver a través de este texto y a continuación en lo que Felipe pudo compartir con él, ese mensaje de salvación. Un mensaje que le hablaba a aquel eunuco del sufrimiento en la cruz del unigénito Hijo de Dios, que soportó el castigo por su pecado,
para que de esa manera pudiera Dios otorgarle el perdón de su vida. Él tenía que reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador y crucificar con Cristo al viejo hombre para nacer por el Espíritu Santo al nuevo. Hermanos, aquel hombre fue impactado por la palabra del Evangelio y automáticamente lo único que pudo hacer es obedecer a lo que el Señor había estipulado. Cuando realmente aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vivimos una vida de obediencia y uno de los mandatos de Dios era bautizarse. Y eso fue lo que hizo el eunuco. Viendo, dice más adelante, agua, le dijo a Felipe: ¿qué impide que sea bautizado? Nada podía impedir que fuera bautizado en aquel momento. Y aquí es algo que es importante tener en cuenta, hermanos. Algunos utilizan este texto para argumentar y justificar el bautismo inmediato de una persona una vez que ha reconocido a Cristo en su vida como Salvador, sin que podamos evidenciar realmente ese conocimiento del Evangelio en su vida y sin verlo, al menos en unas evidencias que lo manifiesten en su vida. Y no es así. Este era un acontecimiento especial. Fijémonos bien que en todo momento estuvo guiado por el Espíritu Santo de Dios. En todo momento Felipe tuvo la unción del Espíritu de Dios guiándole paso a paso. La responsabilidad nuestra es velar. Por eso hacemos también esos cursos de discipulado para poder hacer ver y entender que esa persona ha conocido realmente el Evangelio y que lo está manifestando en su vida para que dé ese paso de obediencia al bautismo. Pero en aquel momento, evidentemente, el control era total y absolutamente del Espíritu, como estamos viendo. Y el eunuco fue en fe llevado a dar ese paso. Así que la vida de aquella persona cambió por completo desde ese instante. Dice la palabra que cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero sin embargo, siguió gozoso su camino. El gozo que había llegado al corazón de aquel hombre era el gozo de la salvación. Un gozo que ya nunca más nada ni nadie le arrebataría de su corazón. Un gozo que realmente le movería a vivir en su vida, respondiendo al mensaje de salvación. Miren, él en su bautismo dio un testimonio público. Sí, público. Porque allí estaba Felipe, pero también estaban todos aquellos de su séquito que vieron como aquel hombre estaba confesando su fe en Cristo. Y él sabía que su vida iba a cambiar. Quizás no sabía qué repercusión tendría eso cuando llegara otra vez a Egipto y supieran lo que había hecho. A lo mejor era rechazado, a lo mejor perdería su condición, no lo sabía. Pero sí sabía algo, que desde aquel momento un gozo iba a estar siempre en su vida. El gozo que Cristo puso en su corazón, el gozo de su salvación. Ya no necesitaba Felipe. Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y él quedó, dice, yendo de camino de regreso, con gozo en su corazón. Vemos, para finalizar, cómo Felipe fue arrebatado por el Espíritu, dice, siendo llevado a Azoto, y allí siguió anunciando el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. Y por parte del eunuco, pues vemos que este hombre siguió su camino. Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia, dice de él que muy probablemente fue convertido en misionero de los etíopes y llevó el Evangelio hasta aquel lugar. Así que la palabra del Señor Jesucristo a sus discípulos, como vemos, se fue cumpliendo perfectamente, siendo testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos y amigos, viendo a través de este ejemplo el poder de Dios para salvación que se manifiesta a través del Evangelio. Termino con el versículo 39 del capítulo 2 de Hechos que dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti, oh Señor, porque tú nos muestras la grandeza de tu poder y cómo tú obras, Señor, trayendo salvación y vida eterna por tu Evangelio. Dios mío, agradecidos estamos a ti y te suplicamos, Señor, que así también tú obres con el mismo poder en la vida de todos nosotros, Padre.
Señor, sabemos que la obra está de tu mano. Tú preparaste aquel encuentro. Tú llevaste a Felipe hasta aquel lugar desierto y él en obediencia fue. Tú llevaste por aquel camino a ese etíope eunuco y tú permitiste que él pudiera leer tu palabra y a través de ese encuentro, Señor, abrir sus ojos a la verdad revelada del Evangelio. Gracias, Padre Celestial, porque ese gozo de la salvación que tú has depositado en todos nosotros nos sustenta cada día y nos lleva cada día, Señor, delante de ti a honrar y adorar tu santo nombre. Ayúdanos ahora, Señor, a ver la importancia de seguir evangelizando, de seguir compartiendo este Evangelio que tiene poder para salvar, Padre. Sabemos que todo está de tu control, Señor. Ayúdanos y abre tú las puertas, pon tú las ocasiones, danos la oportunidad, Señor. Pero que no estemos quietos esperándola, Padre, sino que vayamos en obediencia al mandato que tú nos diste de ir y predicar el Evangelio. Padre Celestial, ayúdanos también a vivir vidas cuyo testimonio revelen realmente lo que ha hecho la salvación en nosotros. Que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu tomando tú el control de toda nuestra vida. Y que podamos ser llenos de sabiduría, Padre, en el conocimiento de tu palabra, para que podamos luego compartirla, Señor, de una manera precisa y poderosa. Todo está en tus manos, Padre, y agradecidos estamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.